El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. Como mi propio tío destruyó mi vida, drogas, traición y la venganza que nadie vio venir. Mi nombre es Ricardo Mendoza, y lo que voy a contarles hoy es una historia que jamás pensé que viviría. Una historia de traición familiar, corrupción policial y una venganza que tomó años en ejecutarse. Pero antes de llegar al final, déjenme comenzar desde el principio, porque cada detalle importa para entender cómo mi propio tío logró arruinar mi vida, y cómo terminé cobrándome cada una de sus traiciones. Todo comenzó hace 5 años. Yo tenía 32 años, un trabajo estable como contador en una empresa de construcción, y acababa de casarme con Elena, la mujer de mis sueños. Vivíamos en una casa modesta pero cómoda en las afueras de la ciudad, y por primera vez en mi vida, sentía que todo estaba en su lugar. Era esa sensación de estabilidad que tanto había buscado después de una juventud complicada, criándome prácticamente solo porque mis padres murieron cuando era adolescente. Mi tío Mauricio había sido como una figura paterna para mí durante esos años difíciles. Era el hermano mayor de mi padre, un hombre carismático, siempre con una sonrisa y una palmada en el hombro. Trabajaba en el departamento de policía desde hacía más de 20 años, había alcanzado el rango de sargento, y en la familia era respetado como el hombre que siempre hacía lo correcto. Cuando era niño, lo admiraba. Pensaba que ser policía era lo más noble del mundo, y él alimentaba esa admiración con historias de cómo protegía a la ciudad de los criminales. Pero como suele pasar, las personas no siempre son lo que aparentan ser. El primer indicio de que algo estaba mal llegó cuando mi tío empezó a visitarnos con más frecuencia. Al principio, Elena y yo pensamos que era hermoso que quisiera mantener la familia unida. Venía los fines de semana, traía regalos, nos invitaba a cenar. Elena, que había perdido a su padre muy joven, se encariñó con él rápidamente. Decía que le recordaba al papá que nunca tuvo, y yo me alegraba de verla feliz. Pero pronto noté cosas extrañas. Mi tío empezó a llegar a horas inusuales, a veces muy tarde en la noche, diciendo que había tenido operaciones especiales y necesitaba un lugar donde descansar. Como yo confiaba en él ciegamente, le di una copia de las llaves de la casa. Para emergencias, le dije. Elena no estaba completamente convencida, pero no dijo nada porque sabía lo importante que era mi tío para mí. Los primeros meses todo parecía normal. Él llegaba cansado, se quedaba una noche, desayunaba con nosotros y se iba. Pero luego comenzaron las visitas cuando yo no estaba. Elena me contaba que mi tío había pasado por la casa durante el día, que había dejado algunas cosas en el sótano por seguridad del trabajo, y que le había pedido que no me dijera nada porque eran asuntos confidenciales de la policía. Yo, como un idiota, pensé que era genial tener un tío tan dedicado a su trabajo que incluso usaba nuestra casa como punto seguro, para evidencias o algo así. Elena parecía un poco incómoda cuando hablaba del tema, pero yo lo atribuía que no estaba acostumbrada a tener un policía en la familia. El cambio en Elena fue gradual, tan sutil que al principio no lo noté. Empezó a vestirse diferente cuando sabía que mi tío vendría. Se arreglaba más, usaba perfumes que antes no usaba. Cuando yo le preguntaba, decía que solo quería verse bien para recibir visitas. Comenzó a salir más seguido, supuestamente con amigas del trabajo, pero cuando yo llamaba a esas amigas por casualidad, ellas no sabían de qué les hablaba. Una noche, llegué temprano del trabajo porque había terminado un proyecto importante y quería sorprender a Elena con una cena romántica. Cuando entré a la casa, escuché voces en la sala. Pensé que Elena tenía visita, así que entré sonriendo, listo para saludar. Lo que vi me cambió la vida para siempre. Elena estaba sentada muy cerca de mi tío en el sofá. Muy cerca. Él tenía su mano en la pierna de ella, y ella se reía de una manera que hacía meses no me regalaba a mí. Cuando me vieron, se separaron tan rápido que fue obvio que estaban haciendo algo que no debían. Mi tío se puso de pie inmediatamente y me dijo que había venido a contarle a Elena sobre una situación de seguridad que nos podría afectar. Elena apenas podía mirarme a los ojos. Esa noche, después de que mi tío se fuera, confronté a Elena. Ella lloró, me dijo que no era lo que parecía, que mi tío solo había estado consolándola porque yo había estado muy estresado por el trabajo y ella se sentía sola. Me juró que no había pasado nada más. Y yo, como el tonto enamorado que era, le creí. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero las cosas empeoraron. Mi tío comenzó a visitarnos aún más seguido, y Elena comenzó a encontrar excusas para que yo no estuviera en casa cuando él venía. ¿Por qué no vas a ver a tu amigo Carlos?, me decía. ¿No querías comprar esa herramienta? Ve al centro comercial. Siempre tenía una sugerencia perfecta para que yo saliera justo cuando mi tío estaba por llegar. Una tarde, decidí no irme. Elena me había sugerido que fuera al banco, pero yo le dije que podía ir al día siguiente. Vi cómo se puso nerviosa, cómo revisaba su teléfono constantemente. Cuando mi tío llegó y me vio ahí, su expresión cambió completamente. Ya no era el tío cariñoso de siempre.
Se veía molesto, casi irritado por mi presencia en mi propia casa. Esa noche, mientras Elena se duchaba, revisé su teléfono. Sé que estuvo mal, pero algo en mi interior me gritaba que lo hiciera. Lo que encontré me destrozó. Mensajes con mi tío. Mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba pasando entre ellos. Mensajes donde él le decía que pronto podrían estar juntos sin preocupaciones, donde ella le decía cuánto lo extrañaba cuando no estaba. Los confronté a ambos al día siguiente. Llegué a casa del trabajo más temprano de lo usual y los encontré besándose en mi propia cocina. Elena gritó cuando me vio, mi tío ni siquiera se inmutó. Se limitó a mirarme con una sonrisa que jamás olvidaré, una sonrisa que decía, ya era hora de que te dieras cuenta. Lo que siguió fue la discusión más horrible de mi vida. Elena me dijo que se había enamorado de mi tío, que él la hacía sentir cosas que yo nunca había logrado. Mi tío, con una calma que me helaba la sangre, me explicó que él y Elena habían conectado de una manera especial, y que era mejor que yo lo aceptara, como un hombre maduro. Les dije que se fueran de mi casa inmediatamente. Elena comenzó a llorar, pero mi tío la tranquilizó diciéndole que no se preocupara, que él se encargaría de todo. No entendí qué quiso decir con eso hasta 2 semanas después. Durante esos días, Elena se mudó a un apartamento que, después supe, mi tío le había conseguido. Yo intenté procesar todo, hablar con abogados sobre el divorcio, tratar de reconstruir mi vida. Pero mi tío tenía otros planes. Una madrugada, fui despertado por golpes violentos en mi puerta. Cuando abrí, había 6 policías con una orden de cateo. Dijeron que habían recibido un tip anónimo sobre actividad de drogas en mi domicilio. Pensé que era una broma cruel, pero no lo era. Encontraron 2 kilos de cocaína en mi sótano, exactamente donde mi tío había estado guardando sus cosas del trabajo. También encontraron una balanza de precisión y bolsitas pequeñas, todo perfectamente plantado para que pareciera que yo estaba distribuyendo drogas. Me arrestaron esa misma noche. Cuando pedí hablar con mi tío, me dijeron que él era quien había proporcionado la información que llevó al cateo. Mi propio tío, el hombre que había criado como a un hijo, me había tendido una trampa perfecta. El juicio fue una pesadilla. Mi tío testificó en mi contra, diciendo que había notado comportamientos sospechosos en mí durante los últimos meses. Habló de cómo había intentado ayudarme como familia, pero que su deber como oficial de policía era más importante. Elena también testificó, confirmando que yo había estado actuando de manera extraña y que había notado gente sospechosa visitando la casa. Fue la traición perfecta. Mi esposa y mi tío, las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, trabajando juntos para destruirme. Me condenaron a 8 años de prisión. Los primeros 2 años en prisión fueron los más difíciles de mi vida. No solo tenía que lidiar con el hecho de estar encerrado por un crimen que no cometí, sino también con la traición de las personas que más amaba. Elena se divorció de mí mientras estaba adentro, y se casó con mi tío 6 meses después. Él había conseguido su jubilación anticipada del departamento de policía, supuestamente por estrés postraumático relacionado con el caso de drogas de su propio sobrino. Pero si algo aprendes en prisión, es paciencia. Y yo tenía mucha paciencia para planear mi venganza. Durante mi tiempo encerrado, conocí a muchas personas. Algunas eran verdaderos criminales, otras eran como yo, víctimas del sistema. Pero había un grupo particular que me interesó, expolicías que habían terminado en prisión por corrupción. Ellos me enseñaron cosas sobre el sistema que nunca hubiera imaginado. Uno de ellos, un exdetective llamado Martínez, me contó sobre las redes internas de corrupción policial. Me explicó cómo funcionaban los sistemas de evidencia, cómo se podían manipular los reportes, y más importante, cómo documentar irregularidades que los asuntos internos no podrían ignorar. También conocí a un tipo llamado El Contador, un genio de las computadoras que había hackeado sistemas bancarios antes de ser atrapado. Él me enseñó sobre investigación digital, cómo rastrear transacciones, cómo encontrar conexiones que no eran obvias a simple vista. Durante 3 años, mientras Elena y mi tío disfrutaban de su nueva vida con el dinero que él había ganado siendo corrupto, yo me convertí en un experto en investigación. Desde prisión, usando los recursos limitados que tenía, comencé a investigar a mi tío. Lo que descubrí fue aún peor de lo que había imaginado. Mi tío no era solo un policía corrupto que había plantado drogas en mi casa. Era parte de una red más grande. Había estado proporcionando información a traficantes sobre operativos policiales, había estado recibiendo sobornos por años, y había usado su posición para eliminar competencia en el mercado de drogas local. Las drogas que plantó en mi casa no eran evidencia confiscada como yo había pensado. Eran parte de su propio negocio. Él las había escondido ahí temporalmente, y cuando se dio cuenta de que yo estaba descubriendo su affair con Elena, decidió matarme 2 pájaros de un tiro, deshacerse de mí y deshacerse de la evidencia de su corrupción al mismo tiempo. Pero el error de mi tío fue subestimar mi determinación y mis nuevas habilidades. Con la ayuda de mis contactos en prisión, logré documentar años de actividad corrupta. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite.
Transacciones bancarias sospechosas, reuniones con conocidos traficantes, propiedades compradas con dinero que no coincidía con su salario de policía. Construí un caso tan sólido que ni el mejor abogado podría haber defendido a mi tío. Pero eso no era suficiente para mí. Yo quería justicia personal, no solo legal. Durante mi 5º año en prisión, recibí una carta de Elena. Me decía que se había dado cuenta de su error, que mi tío no era el hombre que ella pensaba, que quería disculparse conmigo. Decía que él se había vuelto controlador y abusivo, que la había aislado de sus amigos y familia, que quería ayudarme a demostrar mi inocencia. Al principio pensé que era otra trampa. Pero cuando comencé a investigar más profundamente, me di cuenta de que Elena estaba diciendo la verdad sobre el cambio de mi tío. Los patrones de comportamiento que ella describía coincidían perfectamente con lo que yo había descubierto sobre su personalidad corrupta. Elena me confesó que mi tío le había dicho que yo era un traficante de drogas mucho antes del cateo, que él había estado investigándome y que era peligroso para ella seguir conmigo. Ella había creído que al tener una aventura con él, me estaba protegiendo de algo peor. Solo después del juicio se dio cuenta de que todo había sido una mentira elaborada. Decidí usar el arrepentimiento de Elena a mi favor. Le pedí que documentara todo lo que mi tío hacía en casa, que grabara conversaciones donde él admitiera su corrupción, que tomara fotos de dinero o drogas que él pudiera tener escondidos. Elena, sintiéndose culpable por lo que me había hecho, aceptó cooperar completamente. Durante el siguiente año, Elena se convirtió en mi espía dentro de la casa de mi tío. Grabó conversaciones donde él se jactaba de cómo me había eliminado del panorama, donde admitía haber plantado las drogas, donde hablaba de sus tratos con traficantes. También documentó el dinero en efectivo que él guardaba en cajas de seguridad caseras, dinero que claramente provenía de actividades ilegales. Mientras tanto, yo seguía construyendo mi caso desde prisión. Había conseguido un abogado honesto, uno de esos pocos que realmente creen en la justicia. Le proporcioné toda la evidencia que había recopilado sobre la corrupción de mi tío, más las grabaciones y documentos que Elena había conseguido. Mi abogado presentó una apelación basada en nueva evidencia. Pero más importante, contactó a Asuntos Internos del Departamento de Policía y al FBI con toda la información sobre la red de corrupción de mi tío. La investigación que siguió fue espectacular. Descubrieron que mi tío había estado involucrado en corrupción por más de 10 años. Habían robado más de $500,000 en evidencia y sobornos. Habían fabricado casos contra personas inocentes. Habían protegido a criminales peligrosos a cambio de dinero. Cuando finalmente arrestaron a mi tío, yo llevaba 6 años en prisión. Lo arrestaron en la misma casa donde Elena y yo habíamos sido felices, la casa donde él había plantado las drogas que me enviaron a prisión. La ironía era perfecta, mi tío, el ex policía corrupto, iba a ir a la misma prisión donde yo había estado encerrado injustamente. Pero a diferencia de mí, él era realmente culpable de los crímenes por los que lo habían arrestado. Mi caso fue revisado inmediatamente. Con toda la evidencia de corrupción policial y las grabaciones donde mi tío admitía haber plantado las drogas, mi condena fue revocada. Después de 6 años y 4 meses, finalmente salí de prisión como un hombre libre e inocente. Pero mi venganza aún no estaba completa. El departamento de policía, desesperado por evitar un escándalo mayor, intentó ofrecer un acuerdo extrajudicial silencioso. Querían pagarme una cantidad moderada a cambio de que yo mantuviera silencio sobre todo el caso. Rechacé su oferta inmediatamente. Con la ayuda de mi abogado, demandé al departamento de policía por arresto falso, encarcelamiento injusto, violación de derechos civiles, negligencia en la supervisión de oficiales, y una docena de otras violaciones legales. El caso se volvió público, y los medios de comunicación lo cubrieron extensamente. La demanda duró 2 años más, pero valió la pena. No solo recuperé mi libertad y mi nombre, sino que el departamento de policía tuvo que pagarme $4.2 millones en compensación por los años que me robaron de mi vida. Mientras yo peleaba mi demanda, mi tío enfrentaba su propio juicio. Fue condenado a 15 años de prisión por corrupción, soborno, conspiración, fabricación de evidencia y tráfico de drogas. Perdió su pensión, perdió su casa, perdió todo. Elena se divorció de él tan pronto como fue arrestado. No porque hubiera desarrollado principios morales de repente, sino porque se dio cuenta de que estar casada con un criminal convicto no era la vida lujosa que había imaginado. El día que mi tío fue sentenciado, yo estaba en la corte. Nuestros ojos se encontraron cuando lo esposaron para llevárselo. Él ya no tenía esa sonrisa arrogante de antes. Solo se veía como lo que realmente era, un hombre viejo, corrupto y derrotado que había perdido todo por su propia avaricia y maldad. Cuando salió de la corte, me acerqué lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. Le susurré, disfruta los próximos 15 años. Tal vez allí adentro tengas tiempo para reflexionar sobre lo que significa la familia. Hoy, 3 años después de salir de prisión, he reconstruido mi vida completamente. Usé parte del dinero de la demanda para abrir mi propia firma de contabilidad, especializada en auditorías forenses. Irónicamente,
Ahora uso las habilidades de investigación que aprendí en prisión para ayudar a otras personas que han sido víctimas de fraude. Elena intentó reconciliarse conmigo después del divorcio con mi tío. Me escribió cartas, me llamó, incluso apareció en mi oficina una vez. Pero ya no quedaba nada entre nosotros. El amor que una vez sentí por ella había muerto el día que decidió traicionarme con mi propio tío. Le deseé suerte en su vida y le pedí que no volviera a contactarme. Mi tío cumplió 2 años de su sentencia antes de morir en prisión. Oficialmente, fue un ataque al corazón. Extraoficialmente, los rumores decían que otros prisioneros habían descubierto que él era un ex policía corrupto. Y ya saben cómo tratan a los ex policías en prisión, especialmente a los corruptos. No puedo decir que sentí tristeza cuando me enteré de su muerte. Había sido como un padre para mí, pero había elegido destruir esa relación cuando decidió que su avaricia y lujuria eran más importantes que la familia. La parte más satisfactoria de toda esta historia no fue la compensación económica ni siquiera ver a mi tío en prisión. Fue demostrar que no importa qué tan poderosa sea una persona, no importa qué tan perfecta parezca su trampa. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Aprendí que la paciencia es la herramienta más poderosa de la venganza. No busqué venganza caliente en el momento de la traición. Esperé, planifiqué, investigué, y cuando llegó el momento correcto, la justicia fue completa y devastadora. Mi tío pensó que había ejecutado el crimen perfecto. Había eliminado al esposo que estorbaba sus planes con Elena, había cubierto sus propias actividades criminales, y había usado su posición de autoridad para hacer que todo pareciera legal y justo. Pero subestimó a la persona que había traicionado. Hoy vivo en una casa nueva, en una ciudad nueva, con una vida nueva. He aprendido a confiar de nuevo, aunque más cautelosamente. He encontrado el amor de nuevo con una mujer que valora la honestidad y la lealtad tanto como yo. A veces, cuando manejo por la ciudad donde todo esto pasó, veo el cementerio donde está enterrado mi tío. No me detengo, no visito su tumba, pero siempre recuerdo la lección más importante que me enseñó sin querer, que no importa qué tan complicada sea la mentira, qué tan poderosa sea la persona que la cuenta, o qué tan imposible parezca la situación, siempre hay una manera de hacer que la justicia prevalezca. Solo necesitas paciencia, determinación, y la voluntad de convertir tu dolor en poder. Mi nombre es Ricardo Mendoza, y esta fue la historia de cómo mi propio tío destruyó mi vida, y cómo yo destruí la suya a cambio. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.